Vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio bastante largo y que tenemos que hacerlo paso a paso. Primero empecemos con el enunciado. Tenemos un esquema que, que tiene un circuito eléctrico de una máquina eléctrica rotativa. Tiene dos núcleos polares, el norte y el sur, en el cual se les coloca dos devanados de excitación, cuya misión es crear el flujo que genera el inducido para que esto pueda generar la fuerza electromotriz para hacer mover eh, nuestro motor, que obviamente va a ser movido por energía mecánica externa. Entonces, los materiales que nos da van a ser los siguientes. Nos va a decir, bueno, los núcleos polares lo vamos a tener, el inducido va a ser de material de chapa eléctrica y la culata va a ser de acero fundido. Las curvas de magnetización las tenemos acá arriba, que se las voy a enseñar cuando sea necesario, pero es esta de acá, que dependiendo del material, vamos a tener pues un distinto flujo de inducido e intensidad del campo magnético, pero lo vamos a ver cuando toque. Luego, nos dice calcular el número de amperes vueltas, es decir, nos pide que hallemos la fuerza magnetomotriz necesarios para producir la inducción en el entrar hierro de 10 U. En este caso, yo voy a resolverlo con mi registro, que sería, en este caso, nos daría el núcleo del entrehierro, o perdón, la inducción o densidad que tenemos de, del entrehierro, obviamente, va a ser de 18 teslas. ¿Y qué más? Y el coeficiente de Hopkinson entre los polos va a ser de 1,15, que es básicamente para fricción, el coeficiente de dispersión que vamos a tener en el flujo. Lo vamos a nombrar de esta manera, que es de 1,15. Listo, ya tenemos esto y luego nos da distintas variables, o bueno, nos da el área que van a tener cada uno de estos y su sección, perdón, la sección y la longitud entre cada uno de estos. Entonces, los datos que nos da acá son estos. Para el ejercicio que vamos a modificar, no nos vamos no nos vamos a basar en esto. Entonces, en vez de esto, vamos a utilizar esta de acá, que nos muestra más o menos cómo va a ser el recorrido que va a tener nuestro flujo magnético. Y también para no confundirnos con los valores que ya tiene este mismo. Entonces, el núcleo polar va a tener 20 centímetros de longitud entre los espacios que va a tener. Y acá, obviamente, este, va a tener una sección de 800 milímetros. La culata, el núcleo polar, que es esta parte de acá. Luego vamos a tener la culata. La culata es esta parte que está bordeando todos los núcleos polares, que va a ser de 157 centímetros y va a tener una sección de 459 milímetros cuadrados. De ahí todo lo demás es igual, pero obviamente cambia con respecto a esto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿O qué es lo que nos quiere decir? ¿Cuál es el procedimiento de este circuito equivalente? Primero, vamos a generar, eh, va a haber una fuerza y eso es lo que nosotros tenemos que calcular, pero lo primero que vamos, o lo que tenemos que calcular acá es la caída de tensión en cada uno de los cuatro lugares que tenemos que, o bueno, para poder ver cuál es el número de amperes vueltas para producir la inducción, justamente en el entrar hierro. Entonces, primero, o nuestro flujo va a pasar por B, C y luego D, sí, D. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? El flujo va a pasar por el entrehierro y se va a dividir en dos, yendo hacia la parte sur. Se, este flujo se divide, va a pasar nuevamente por el entrehierro y se va a volver a unir.
Entonces va a pasar ahí. Aquí va a pasar por aquí está el inducido, aquí está el entrehierro, va a pasar por los núcleos polares y luego va a volver a la culata. En la culata, para volver nuevamente y repetir el ciclo, que es en el punto H, se va a dividir y va a volver a su estado inicial para volver a seguir creando el flujo magnético. Entonces, ¿cómo empezamos este ejercicio? Primero, empecemos con la parte de el entrehierro, donde se crea este flujo y lo que vamos a buscar. Entonces, primero vamos a calcular cuál es la intensidad del campo magnético. Entonces, para calcular la intensidad del campo magnético, como estamos en esta zona de acá, el entrehierro, que es básicamente la corriente de aire que está entre el rotor y el estator, tenemos que tomar o vamos a tomar en cuenta la densidad como si estuviéramos en el vacío. Entonces, primero, la intensidad en este punto es la que nos teníamos acá arriba, que es de 18 tesla. Luego, si estamos en el aire o vamos a considerar que estamos en el vacío, vamos a colocar el, la permeabilidad en el vacío, que es 4pi por 10, 10 elevado a la 7 menos 7. Esto sería así, sí, menos 7. Ok, entonces del valor que nos salga acá, vamos a tener la intensidad en el entrehierro, que a mí me salió 1,43 por 10 elevado a la séptima. Y esto se va a medir en, como nos referimos al, así, ampere vueltas por, bueno, no, vamos a colocarlo así, ampere vuelta por o sobre metro. Luego, entonces, tenemos la intensidad, luego vamos a ver la caída del potencial, que luego vamos a sumar todas. Entonces, la caída del potencial en el entrehierro es igual en dos puntos, que es en el punto C y D, la caída de tensión, y en el punto E y F. Y se calcula con esta siguiente fórmula, que la ven acá. Entonces, aquí borramos esto de acá, que es la intensidad por la longitud. A ver, entonces, revisemos, la intensidad la tenemos acá y aquí tenemos que sacar la longitud, si mal no recuerdo. La longitud del entrehierro es de 0,6 milímetros. Entonces, acá lo vamos a anotar. Creo que sería mejor anotarlo de esta manera para que se entienda. Es que en el libro está con I, pero para que se entienda mejor es colocarlo con L. Acá. Bien. La longitud de la tubería del entrehierro es de 0,6 milímetros. Y si esto lo pasáramos a metros, que son los valores del sistema internacional que vamos a utilizar, sería 0,6 por 10 a la menos 3 metros, obviamente. Entonces, con estos valores los reemplazamos. Vamos a tener 1,43 por 10 elevado a la séptima por 0,6 por 10 elevado a la menos 3. Entonces, con esto, nuestra caída de tensión en el entrehierro va a ser la siguiente. El valor que nos da es de 8.580 ampere vuelta. Ampere vuelta. Entonces, listo. Ahora, ¿qué más para terminar de completar esta parte, esta sección? Vamos a calcular el flujo que antes de pasar al inciso, al siguiente inciso. Esto lo vamos a enumerar bien para que se entienda correctamente. Ahorita estamos trabajando en el entrehierro.
entre hierro. Ok, entonces vamos a sacar el flujo del entrehierro que se calcula de esta manera. Esta vez es por la sección o área. Ya, entonces para sacar esto teníamos 18 teslas y la sección que tenemos en el entrehierro es de 1000 milímetros al cuadrado. Lo cual, a ver, para la primera lo voy a hacer, pero para las siguientes vamos a suponer que lo vamos a volcar al sistema internacional. Si tenemos 1000 milímetros al cuadrado, estos serían, eh, por decirlo de alguna manera, casi como que 1 millón o 10 millones de 10 elevado a la, o bueno, sí, 10, 0,000, básicamente 7 ceros por delante del 1, metros cuadrados. Pero si lo nombramos así, perdón, 10 a la 6 o 1 por 10 a la 7 metros cuadrados, obviamente. Entonces, esta es la sección o área que va a tener nuestro entrehierro, que lo vamos a anotar así, por 10 por 10 elevado a la menos 6. Y el valor que nos va a dar va a ser el siguiente. Ya, el resultado nos va a dar 0,00018 webs, o también podemos utilizar o cambiarlo a 1,8 por 10 elevado a la menos 4. Menos 4 y el flujo obviamente en webs. Listo. Entonces con eso concluimos todo el trabajo que vamos a hacer en el entrehierro. Creo que no es buena opción el colocar los incisos porque esos no los está pidiendo. Pero sí vamos a trabajar con cada una de las secciones. Por ejemplo, esto lo vamos a colocar, todo lo vamos a colocar de color rojo para que se identifique cada una de las secciones. Segundo, luego del entrehierro, vamos a pasar al inducido. Inducido, que es básicamente esta parte. Eh, Nuestro inducido tiene una característica o está hecho por un material. En este caso está fabricado en chapa magnética. Y luego vamos a ver cuál es la relevancia de esto mismo. Entonces, bien, sin más, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el flujo que va a tener nuestro inducido. Y si bien recuerdan, yo les dije que el flujo que existía se dividía entre dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este mismo flujo lo vamos a dividir entre dos, que era el flujo que estaba llegando desde el entrehierro. Entonces, ¿cómo lo colocamos de alguna manera a esto? El flujo del inducido que le vamos a colocar I va a ser igual al flujo del entrehierro. A ver, ¿dónde está el flujo? El flujo del entrehierro dividido entre 2. Entonces, una vez tenido con este resultado, ya podemos empezar a avanzar. Entonces, acá reemplazamos los valores. Era, eh, ¿qué hice acá? No, ok. No lo reemplacé. Qué raro. Ok. El flujo del entrehierro va a ser, o el resultado que tenía era de 1,8. Qué raro. 1,8 por 10 a la menos 4. Lo habré borrado sin querer, tal vez. Sí, seguramente lo borré sin querer. Bueno, lo reemplazamos. Y eso. Entonces, esto era 1,8 por 10 a la menos 4.
divide entre 2, que nos va a salir 0,9 por 10 a la menos 4. Ese va a ser el flujo que vamos a tener en el inducido. Entonces, una vez ya tenemos esto, podemos o vamos a trabajar con, esta vez con la intensidad, vamos a buscar la intensidad. Con esta intensidad, ya, la intensidad del inducido va a ser igual al flujo sobre el área o la sección. Y el área o la sección de nuestro inducido es de 500 milímetros cuadrados. Entonces, con esto reemplazamos el valor y acá arriba vamos a tener 0,9 por 10 a la menos 4 y acá abajo teníamos 500, ¿no? Que es básicamente 500 por 10 a la menos 6, si lo queremos pasar a metros cuadrados, obviamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Acá para que no se olviden. Y acá arriba en webs. Y el resultado de la intensidad nos va a salir 0,18 teslas. Ahora, aquí es donde interviene lo que nosotros teníamos que ver con la gráfica. Entonces, si nosotros tenemos un valor de 0,18 teslas, que es la intensidad de nuestro inducido, y sabemos que está trabajando en chapa magnética, nos vamos a nuestra gráfica, que la vamos a tener acá, y la tenemos en grande. Acá tenemos la intensidad, y acá tenemos... Oh, ¿cómo era? Acá tenemos la inducción o la densidad, y acá tenemos la intensidad. Si tenemos la densidad o inducción y sabemos que está en chapa magnética, podemos saber cuál va a ser la intensidad. Entonces, aquí hay un pequeño problemita, pero esto es porque yo lo estoy haciendo pues con mis datos. Posiblemente con sus datos de ustedes va a salir de manera diferente. Pero si se dan cuenta, esto lo voy a hacer más grande, yo trazando la línea que ustedes ven acá, lo voy a hacer más grande. Básicamente estoy en la parte de la función exponencial que es al principio, que básicamente no se nota casi nada la diferencia, que normalmente suele ocurrir hasta los 1 tesla de densidad. Entonces, yo tengo una densidad muy baja porque mis datos son, o sea, los datos personalizados de mi registro son diferentes. Así que yo, haciendo una aproximación, voy a decir que el valor que a mí me salió de mi intensidad de campo, eh, intensidad de campo magnética, H, en el inducido es a mí me salió, ¿cuánto me salió? 15, no, perdón, 30. 30 amperes, 30 amperes vuelta por cada metro. Esto es básicamente al ojo. A mí me salía entre 25, 30, así mirándolo muy, muy mucho. Y yo decidí colocar ese valor. Creo que acá tengo una flechita. Sí, tengo una flechita acá. Acá. Voy a colocar una flechita para que se entienda. Y acá vamos a colocar gráfica. Gráfica. Entonces, con los valores que teníamos, nos salió este valor aproximado, que va a variar dependiendo de los valores que tengan ustedes. Entonces, como ya tenemos la intensidad, ahora no, lo que nos toca o nos queda trabajar es con la tensión, la caída de tensión. ¿Y cómo se calcula eso? Con esto de acá. Bien, entonces, nuevamente volvemos a nuestro circuito equivalente y lo buscamos. Nos dice que la caída de tensión del inducido es
eh, es esta parte entre, o la intensidad que vamos a tener entre el punto D y el punto E. Toda la sección que está dentro del inducido es lo que vamos a calcular nosotros. Que esto creo que está mal y es la caída de tensión en este punto, que es básicamente, y esto, la longitud. Si yo escribo L, ok, no, hagámoslo con minúscula. Entonces, lo calculamos y lo hacemos de la siguiente manera. El, la caída en el inducido es igual a 30, que fue el valor que sacamos, y luego teníamos que la longitud. ¿Cuál es la longitud que tenemos en el inducido? 50 centímetros. Si lo transformamos a metros, 0,5 metros. Entonces, ¿qué nos va a salir? 15. 15 amperes vuelta. Creo que sería mejor si esto lo hacemos así y esto así. Ok, mejor. 15 amperes vuelta. Y listo, ya tenemos nuestro segundo valor, que de hecho lo voy a resaltar porque estos son los valores que vamos a utilizar para la fuerza magnetomotriz, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Luego lo tenemos acá. Bueno, hagámoslo con otro colorcito. Ok, ya terminamos la segunda sección. Ok, listo. Luego estábamos en el entrehierro, luego pasamos por el inducido, nuevamente vamos a pasar por el entrehierro y ¿a dónde llegamos? Al núcleo polar. Ahora vamos a seguir trabajando con el núcleo polar. Núcleo polar. No está hecho de un material en específico, tampoco es relevante para nuestros cálculos. Para el núcleo polar vamos a utilizar estas formulitas acá. Vamos a quitar esto porque no queremos hacerlo de esta manera. Y estas formulitas son las que vamos a ocupar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para el núcleo polar? Existía un flujo de dispersión, que es este de acá, y es el que vamos a tomar en cuenta para acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El núcleo polar, el flujo que vamos a utilizar es igual al flujo de, perdón, ¿cómo se llama esto? Al... Ay, aquí arriba creo que está. El coeficiente de Hopkinson, que está entre los polos y el inducido, que para nosotros es de 1,15. Entonces, esto lo reemplazamos y el flujo que vamos a ocupar es el flujo del entrehierro. El flujo del entrehierro, que era el que teníamos acá. ¿Por qué? Porque el flujo de dispersión que suele ser de un 15% y nosotros tenemos de 1,15 y y obviamente el flujo magnético que está transportándose por esa sección. Entonces, que era de 1,8. 1,8 por 10 elevado a la menos 4. Listo. Entonces, para el núcleo polar vamos a tener un flujo de... ¡Tarán! Nuestro flujo va a ser de 2,07 por 10 elevado a la menos 4. Sí, webs. Ok. Luego, ¿qué más tenemos que hacer acá? Vamos a sacar la densidad magnética, que lo vamos a hacer con el flujo, que es este de acá, 2,07 por 10 elevado a la menos 4, y la sección o área. Creo que debería haberle colocado área para evitar. ¿Cuál es el área? Núcleo polar, 800 milímetros. Entonces, 800 por 10 elevado a la menos 6, todo esto va a estar en metro,
Y el valor que nos va a dar, ¿cuál es? 0,225 teslas. Entonces, esto de acá lo vamos a mover acá. Y de ahora en adelante nos vamos a basar en la gráfica. Entonces, nuevamente vamos a volver a nuestra gráfica y vamos a buscar en nuestra gráfica, pero ahora vamos a tener valores diferentes. Obviamente el núcleo polar también va a estar hecho de chapa magnética, porque no nos dice que va a ser de otra manera. Entonces, si nosotros tenemos de 0,2 que está acá, aprox, si yo dibujo 0,225, ay, perdón, de cuál 0,225 teslas, básicamente está por acá, que no cambia absolutamente nada, acá. Y si nosotros hiciéramos y dijéramos que queremos esto en esta zona, casi no cambia absolutamente nada. Mientras que el otro estaba por acá, sí, sí. Que es muy poco la diferencia. Pero nosotros vamos a suponer o pensar que se ha movido un poco. Yo le voy a colocar que fue, o sea que ahora la gráfica es de 40. En cualquier caso, para evitar estar haciendo al ojo y no sabiendo exactamente, considero que deberían de pedir, si llega a ver este ejercicio, de pedirle al ingeniero, yo tampoco viví en el ejercicio, pero a mí se me hace que el mayor causante de todos los problemas es esta de acá, esta intensidad de esta, perdón, em, esta densidad de flujo, que no debería de ser em, 10 y el último dígito, sino que debería ser 1, el último dígito. Pero como lo estamos haciendo al pie de la letra, yo voy a estar suponiendo un montón de cosas. Así que si tienen la oportunidad y les sale este ejercicio y lo tienen, para evitarse el estar suponiendo, por favor pídele al ingeniero que le coloque una coma acá. Así se evitan todos los problemas que yo estoy teniendo acá. Pero fuera de eso, de hecho lo hace más sencillo. El que tenga una coma ahí delante. Pero en fin. Entonces, ya tengo mi intensidad de flujo y nuevamente vamos a hallar o tenemos que hallar eh, la caída de tensión del flujo magnético. Entonces, ¿qué nos dice? Que la caída de los núcleos polares es igual al punto AB y al punto GH. ¿Dónde están esos dos puntos? El punto A, AB y GH. El punto A y B y el punto G y H. Entonces, básicamente vamos a verificar la caída entre la mitad de donde está la intensidad de nuestro polo y casi como que donde va a llegar la culata, que es donde ya va a volver y va a estar nuevamente en su ciclo. Entonces, con eso, em, la forma de hallar esto es de la siguiente, que no lo tenía anotado, pero ya, es la intensidad del, no es del inducido, es del núcleo polar. Y esto también tiene que cambiar del núcleo polar por la longitud. Y la longitud de mi núcleo polar va a ser, ahorita lo verificamos, la longitud 20 centímetros. Entonces, acá vamos a tener 40 y la longitud es de 20 centímetros, que es 0,2 metros.
Entonces, con eso nos va a salir que tenemos una caída de tensión de 20 amperes vuelta. Ah, no, 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 no es 20. No es 20, es 8. Ahí es tarde. Amper vuelta. Listo, ya tenemos uno más, un valor más. Nos falta, ya casi terminamos. No sé cuánto tiempo llevo, pero ya casi terminamos. Y con eso vamos a pasar a la culata. Pasemos a la culata y con esto casi terminamos. Y obviamente hay que notar que nuestra culata está fabricada en acero fundido. Ok, em, lo rellenamos porque es importante. La culata también. Y a ver, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos nuestra culata. No. Y en nuestra culata va a ocurrir lo mismo que había ocurrido anteriormente. Me refiero. Hay dos lugares donde el flujo se divide, en el inducido y también en la culata. Llega el flujo íntegro y luego se divide entre dos. Entonces, en este caso, lo que se divide de este flujo va a ser del núcleo polar. Entonces, el flujo de nuestra culata es el flujo del polar dividido entre dos. ¿Cuál es el flujo que tenemos del polar? 2,07 por 10 a la menos 4 dividido entre 2. Uy. Mm, que nos va a dar un valor de, bueno, podemos verlo de esta manera. 103,5 por 10 elevado a la menos 6 webs. Entonces, una vez tenemos el flujo, vamos a calcular la densidad, que lo vamos a copiar de acá. Entonces, la densidad de nuestra culata va a ser igual al flujo de la culata con respecto al área que ésta tenía. Y esta es la sección más grande. Por lo tanto, no vamos a tener números tan pequeños acá. Entonces, aquí vamos a tener 103,5 por 10 elevado a la menos 6. Y en la sección lo vamos a tener de esta manera. Mm, teníamos, ¿cuánto? La sección o área es de 459, que el último dígito era el A. Por eso es que es tan diferente. 459 por 10 a la menos 6. Porque, sí, ¿no? Aquí, esto, sí, son milímetros cuadrados. Por lo tanto, al pasarlo a metros cuadrados, tiene que ser con esta conversión. Entonces, el flujo que vamos a tener acá abajo es de 0,225. Aquí me confundí, esto era 0,229 y aquí 259. Sí, hubo confusión. Que no cambia absolutamente nada porque los valores son pequeños. Pero mejor anotarlos de manera correcta para que no salten en sus calculadoras. Seguramente debieron haberlo hecho en ese momento porque estaban atentos. En fin, ok, una vez tenemos esto, vamos a pasar nuevamente a nuestra gráfica. ¿Y cuál va a ser la diferencia acá? Vamos a ir con 0,225 Tesla, pero esta vez con acero fundido. Lo cual va a cambiar, es probable. Entonces 0,225 digamos que está por esta zona. Acá, ahí. Y nos dice que está fabricado en acero fundido, lo cual nos haría mover esto acá. Lo cual yo le pondría que es aproximadamente 250.
más o menos. Pero ya no utilizamos la curva de la chapa magnética, sino del acero fundido, obviamente, porque es otro material. Entonces esto cambiaría y yo, a mi ojo, son 250 de intensidad. Y esto es de la culata, obviamente, no es. Y listo. Entonces con eso ya vamos a buscar eh, de la culata, la caída de tensión de la culata, la intensidad de la culata y la longitud de la culata. Acá lo vamos a colocar acá. La intensidad que teníamos era de 250 y la longitud de nuestra culata la teníamos de 157, lo cual es 0. mm, no, 1,57 metros. Entonces la tensión en el punto o en la culata, la caída de tensión va a ser de 392,95 AB, amperios vuelta. Ahora, ya tenemos casi todo. Falta la parte, bueno, sí, lo que nos pide que hayamos. Ya hemos sacado la caída de tensión en cada uno, luego este ciclo se va a volver a repetir. ¿Y qué nos pide? ¿Cuáles son? Calcular el número de amperios vueltas necesarias por polo para producir una inducción en el entrehierro. Nos pide que hallemos la fuerza magnetomotriz. Entonces, si mal no recuerdo, esto se hacía de la siguiente manera. Tenemos una F. No, no tenemos una F. Bueno, vamos a tener que hacerlo a la antigua. Bueno, esto, la fuerza magnetomotriz que nosotros debemos hallar se calcula de la siguiente manera. Vamos a tener, a ver cómo te lo explico bien esto. Em, bueno, vamos a hacerlo de manera simplificada, suponiendo que ya entienden varias cosas. Primero, la corriente o la caída de tensión en la culata se va a dividir entre dos, porque tenemos dos flujos y la corriente se va a dividir entre dos. Luego vamos a tener la caída de corriente de el inducido, que también eh, tenía una división de flujo y por lo tanto lo vamos a dividir entre dos. Mientras que las demás se van a mantener de manera íntegra. Aquí creo que lo mejor para mantener el orden y que se entienda bien sería anotarlo por orden. Primero tenemos el entrehierro. El entrehierro no tuvo ningún tipo de problema. O me refiero que no tuvo que dividirse su flujo. Luego del entrehierro viene el inducido. En el inducido ocurrió esto y por lo tanto se va a dividir entre dos. Luego venían los núcleos polares. Para los núcleos polares no hubo una división. Y creo que aquí estoy aplicándolo de manera diferente. Y por último, vamos a tener, no, por último, vamos a tener la culata. Y la culata sí se va a dividir entre dos. Entonces, el valor que me salga va a ser el número de vueltas que voy a tener que ocupar. En el entrehierro teníamos el valor de 8000, 8580. 8580 amper vuelta. En el inducido teníamos 15 amper vueltas. Dividí entre 2. 15 amper vuelta. El núcleo polar es de 8. 8 amper vuelta. Y en la culata nos salió 3
392,5 amperes vuelta dividido entre 2. Si nosotros sumamos todo esto, nos debería o nos va a dar un valor de 8791,75 amperes vuelta, que son el número de vueltas necesarias para crear el inducido en el entrehierro. Y así termina el ejercicio. Acá.